Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les abrazo, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de amor, de paz, de luz, este espacio sagradísimo donde nos reunimos seres que vamos transitando el camino de la conciencia, este proceso del reconocimiento del ser, de vuelta al ser. Este espacio sagradísimo hoy nos reúne un tema, hermanos, que para mí es realmente un honor compartir con dos grandes maestros como lo son Gerardo Curio y Marcelo Martorelli. ¿Se escucha? Me están diciendo que no se escucha. Me dicen si se escucha bien, se ve bien. Me dicen, por favor. Me dicen, por favor, si se escucha bien, se ve bien. Aquí los escucho, perfecto, perfecto. Para mí, como les decía, realmente es un honor compartir esta tarde y un tema tan hermoso con dos grandes maestros como son Gerardo Curio y Marcelo Martorelli, dos hermanos con una misión de conciencia hermosísimo. Vamos a tocar los diferentes niveles de la conciencia. Gracias, gracias a todos que me están diciendo que se escucha bien. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver si se ha unido Marcelo por acá. Ahí. Gracias a todos y a todas quienes se van uniendo en este momento tan especial, tan hermoso. Primera vez en un vivo que están Marcelo y Gerardo juntos. Derroche sabiduría enorme. Creo que están con la camarita al revés. Veamos a ver. Ahí está, hermano. Ahí no me está dando vuelta. Vamos a ver. A ver que no se me está dando vuelta la cámara, no sé qué pasa. Veamos un momentito. Gerardo, bienvenido, hermano, te abrazo. Gracias por aceptar esta invitación. Es un honor tenerte de nuevo por acá. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias. Bueno, no, Buenos no se días, me está dando. días, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchísimas gracias, querido Max. El placer es para mí poder estar hoy con estos dos grandes maestros. Gracias, gracias. Vamos a ver. Marcelo, yo creo que en la camarita hay como una ruedita, creo que sale. Sí, no la estoy encontrando, querido Max. Se ve que no me la está mostrando. Siempre me la muestra. Ahí está, ahí apareció. Ahora sí. Ajá. Ahí está, Ahí, ahora sí. ahí está. Marcelo, Ahora sí. bienvenido, abrazos. Gracias, gracias, Abrazo, gracias por aceptar esta invitación también. Gracias. por favor, gracias a vos. Yo no te estoy viendo, no sé. O sea, no importa, todo bien. Ok, Hacemos lo que haya que hacer, pero no te estoy pudiendo ver, lamentablemente. ok, perfecto. Gerardo, ¿tú sí me ves? Sí. Yo sí los veo perfecto a los dos. Ok, Ah, bueno, perfecto. Bueno, no hay problema entonces. perfecto. O si no me voy y vuelvo a Sí, entrar, ¿me mandás la sí, invitación de vuelta? sí, sí, Dale, Ok, sí, hacemos va a así. ser por dale, sí. Dale, hagámoslo dale. nuevamente. Muy bien. Dale. Entonces, ahí va. Dale, ya casi. Mientras tanto, Gerardo, cuéntanos, estaba viendo que vas eh, para España. Vamos para España, pero primero estamos en agosto, fines de agosto, 31 de agosto, 1 de septiembre, si no recuerdo mal. Estamos en México con nuestras queridas amigas de Acaya. Ahí vamos a hacer un taller sábado y domingo muy, muy lindo, donde vamos a hablar, entre otras tantas cosas, de viajes astrales y vamos a hacer un seminario y un taller. Así que va a estar muy lindo. Están todos invitados. Hermosísimo. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? El sábado 31 de agosto, domingo 1 de septiembre, si no recuerdo mal, ¿no? Ahora voy a fijarme bien, pero creo que sí, que son estas las fechas. Ya te digo. Ahí ya volvió Marcelo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenido, hermano. Ahora sí, ya estás.
con todas las de la tecnología. Est- Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estabas hablando con Gerardo Sí, acerca de que él iba a España, así que continúen la conversación, después arrancamos. perfecto, Por favor, adelante. por Sí, favor. nada Y más me disculpen. vas a decir las fechas, ¿verdad, Gerardo? Sí, bueno, ahí sí te confirmo. Sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre, México. Y después en España va a ser, a ver si recuerdo bien de memoria, miércoles 23 de octubre, Barcelona. Jueves 24 de octubre, Valencia. Y el cierre es sábado 26, domingo 27 de octubre, en Madrid. Y ahí el 27 de octubre, ese domingo, se hace la presentación a nivel mundial del segundo libro. Perfecto. Ahora, al Vamos, término de la plática, nos lo recuerdas de nuevo. Bien, maravilloso. de verdad es un honor Ah, querido tenerlos amigo, acá. Es un honor, de verdad, grandes Saludos, querido maestros. Gerardo. Gracias. Saludos, Gerardo. Un abrazo enorme. Sabés todo lo que te quiero y todo lo que te respeto. Así que bueno, vamos a trabajar juntos, que me encanta que nunca se nos dio la oportunidad. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de compartir con nada menos, nada más y nada menos que Pelón. Así que bueno, querido Pelón, a la cancha, a trabajar. Claro que sí. Nos reúne el tema de los niveles de la conciencia. Desde mi percepción, los niveles de la conciencia van desde la separación a la unificación, ¿verdad? Que es desde la supervivencia a la plenitud, pasando por todos los estadios de los chakras, ¿verdad? En sus diferentes estadios y demás. A partir de ahí, hermanos, este espacio es todo tuyo para que todo suyo, para que todos comprendamos, tengamos más amplitud. Empezamos con Marcelo Martorelli, los niveles de la conciencia, hermano. Ok, perfecto. Bueno, mira, primero ante todo, o sea, me gustaría introducir algunas cositas, tengo varias cosas para compartir, pero ante todo, para mí lo básico es siempre ir de los básicos a lo más profundo, a lo más trascendente, a los niveles más altos de la conciencia, como vos decís. Y bueno, creo que lo primero que hay que hacer es autoobservarnos, ¿no? Como decimos siempre, la autoobservación es la clave para mí indiscutible de la evolución. Si queremos evolucionar, tenemos que autoobservarnos. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Primero pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra, hacemos otra, y eso es incongruencia. Mientras vivamos en ese tenor la vida, sabemos lo que va a pasar, vamos a ser incongruentes. Entonces, bueno, ¿cómo generar esa congruencia? Bueno, para mí comienza con esa autoobservación volcada hacia lo que pensamos. Por lo tanto, es fundamental poder estar atentos a nuestros propios pensamientos, porque es ahí donde empieza el proceso. Y siempre que nos autoobservemos, tenemos que autoobservarnos sin justificar y sin condenar lo visto. O sea, la mente tiende normalmente por esta dualidad que hablabas antes, Perón, acerca de el tema que la raíz del mundo del pensamiento tiene una esencia dualista, o sea, es dual, piensa todo en términos de bien, mal, lindo, feo, blanco, negro. Y ahí viene la gran dificultad. ¿Por qué? Porque oscila permanentemente. Hay una frase maravillosa de Tagore que dice que el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar, ¿no? El famoso número 3. Y entender que debemos liberarnos. Y la fórmula de liberación está en la atenta observación, en la autoobservación volcada en una primera instancia a lo que pensamos. Pero bueno, Gerardo, por favor. bueno, me dejaste la vara muy baja, amigo. Es así. No podía ser de otra manera. Hace un rato cuando estaba hablando con Marcel antes de conectarnos, le decía, me gusta esa famosa frase de los esenios, ¿no? Que cuando un maestro de mayor rango se presenta, los demás se sientan y hacen silencio. Por eso yo preferí que hoy arranque el maestro aquí para poder seguirlo. Hoy la idea es seguirlo. Marcelo tiene un contenido grandísimo, grandísimo. Es un ser con un estudio muy profundo, sabe que yo lo admiro mucho, lo digo públicamente. Así que, como te había dicho Max el otro día, yo no estoy haciendo ya prácticamente vivos con más de una persona que no sea yo, justamente porque a través del estudio profundo del ser, de la conciencia y la autoobservación, que es lo que venimos hablando ahora, eh, ya por lo menos a nuestra edad creo que hay características que nos van diferenciando demasiado de los demás, entonces se va haciendo cada vez más difícil poder congeniar con otras personas, hablar de un mismo tema
a un mismo nivel, ¿no? Sin pisarse, sin chocarse, sin generar roces. Pero cuando me propusiste hacer el vivo con Marcelo Martorelli, automáticamente te dije con él, sí. Y vos sos testigo de que eso es así. Así que para Así, mí tal es cual, un tal placer. Gracias por tu respeto. Gracias Es un por tu placer respeto. para mí. Pero por favor, Gerardo, vamos juntos, mechando. Dale, Vamos, te dejo vamos. la plataforma en la autoobservación. Así Bueno, que arrancá, dale, y después yo me voy metiendo y nos vamos cosiendo. bueno, Creo que eso sería lo hasta, mejor, ¿no, Pelón? hasta ahí venimos bárbaro, hasta ahí venimos bárbaro, venimos coincidiendo. Bueno, como muchas veces yo comento, los tres pilares para mí del despertar de la conciencia son observación, discernimiento y el más difícil de todos para todos nosotros, que es hacer silencio, ¿no? Que es la última parte del proceso de este aprendizaje interior. Pero bueno, por lo menos hasta aquí en la observación venimos coincidiendo. Sí, coincido plenamente con lo que dijiste, amigo querido. La observación es lo único que nos permite realmente saber en qué lugar estamos parados, en qué lugar estamos posicionados. Y creo que tal vez una de las cosas más importantes es darnos cuenta de qué lugar venimos. Porque si no sabemos cuál es el contenido que está en nuestro interior y no comprendemos en qué momento de la vida incorporamos ese contenido, no podemos hacer un alto para comenzar a observar todo lo que tenemos hacia atrás. Si no podemos hacer un alto, mucho menos vamos a poder comprenderlo y mirar hacia el futuro. Mirar hacia el futuro significa, bueno, comprendo dónde estoy, comprendo por qué estoy donde estoy, y a partir de aquí lo que hago es programar una forma de trabajar sobre mí, conscientemente, obviamente, a través de esta observación. Cuando comprendo que esa observación me trajo a donde estoy hoy y que el producto de lo que yo estoy hoy es todo lo que yo he vivido desde mi nacimiento, todo lo que he crecido y todo lo que he incorporado dentro de esos círculos mágicos, como yo le llamo, ¿no? O de esas zonas de confort. Y comprendo quiénes son los integrantes de esas zonas de confort a través de la observación, qué cosas viví con ellos, qué cosas me aportaron. Y cuando estoy en ese estado maravilloso de conciencia, de decir, a partir de este momento comprendo que yo soy el único responsable de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo y sobre todas las cosas de lo que me queda por vivir. Creo que ese es el punto de partida más importante para todos nosotros para poder decir, ahora sí voy a hacer un trabajo interior. Wow. Bien, bien, buenísimo. Fíjate que me parece súper importante empezar a tomar conciencia de que todo ese conocimiento y toda esa sabiduría que empieza a despertar en nosotros comienza cuando tomamos conciencia que tenemos una personalidad y un alma, ¿no? O sea, tenemos la personalidad, tenemos el alma. Y distinguir, empezar a distinguir, a tomar conciencia qué es nuestra personalidad y qué es el alma, cómo está compuesta la personalidad, cómo está compuesta el alma, y qué proceso se gesta entre la personalidad y el alma, en donde la personalidad siempre, como bien sabemos, querido Gerardo, quiere hacer lo que quiere, porque el ego siempre tironea, que es la personalidad, hacia donde él quiere, y nunca viajamos a la velocidad de la respuesta del alma. Por lo tanto, el alma está permanentemente con una vocecita muy, muy profunda, si estamos en atenta observación profunda, escuchando nuestros propios pensamientos, atención con el diálogo interno, famoso diálogo interno, vamos a ver que detrás de lo que es el pensamiento tradicional que podemos estar teniendo, se esconde esa voz, y en ese ocultamiento de esa pequeña voz está ese susurro que nos está diciendo y nos está dando claves permanentemente para que obremos en el mundo de una manera más exacta, más sagrada, más trascendente, como la misma alma tiene para poder ofrecer. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? O sea, cuando empezamos a observarnos y a detectar que hay un montón de aspectos o de yoes, como los quieras llamar, dentro de la personalidad, yo hijo, yo hermano, yo papá, el yo pareja, o sea, todo lo que vos quieras, todos los aspectos y los roles, vamos a decir, que se generan dentro del ego, dentro de la personalidad, están totalmente divorciados entre sí, porque uno piensa, siente, dice y hace cosas diferentes, cada uno de ellos. Por lo tanto, no hay una plataforma lo suficientemente apta para que el alma pueda descender y empezar a entrar en contacto con nuestro verdadero ser, que es nuestra propia alma. Creo que ahí comienza lo que vos decís, ¿no? En esa unidad entre la personalidad y el alma,
construida por ese famoso Antacarana que, bueno, tenemos que ir desarrollando para ir explicando, vamos a decir, cómo se va construyendo, por ejemplo, ese Antacarana, que es ese puente entre la personalidad y el alma. Pero antes, para poder continuar, tenemos que distinguir qué pasa y cuál es la diferencia que existe entre un pensamiento y una idea. Porque el alma está formado por ideas, por extractos, por síntesis, por moralejas de las cosas. No está formada por pensamientos. En cambio, la personalidad sí está formada por los pensamientos, por las emociones, o sea, por todo lo que nosotros conocemos de nosotros mismos, entre comillas conocemos, porque en realidad somos desconocidos de nosotros mismos. Y entonces empezar a entender esa gran diferencia. A mí me gusta siempre explicar esto con el filamento de una lamparita, ¿viste? De las viejas. Ese filamento de la lamparita sería la idea, la luz que rodea toda la habitación sería el mundo del pensamiento. Entonces, que es el origen máximo de las cosas, el reino de la originalidad, parte del mundo de las ideas. Por lo tanto, el alma opera en nuestra mente abstracta, podemos más o menos para comprenderla, dividir la mente concreta y mente abstracta, que opera a través de esa síntesis, de esos extractos, que es lo que va pasando de encarnación en encarnación, de vida en vida. Bueno, Adelante, Gerardo. Marcelo, O tengo pelón. una pregunta. Ajá, tengo una pregunta. Cuando te refieres a mente abstracta, estamos hablando de lo que llamamos conciencia divina. Ok, sería lo mismo, sería equivalente, si querés llamarlo así, también es exactamente lo mismo. O sea, la mente concreta es la mente que se ocupa de la memoria, ¿ok? Tenemos una mente que está totalmente enfocada en lo que es la memoria, que es cómo te llamás, a dónde vas, cuál es el número de teléfono que tenés, a dónde te dirigís, ¿ok? Y después, lo que vos decís, la mente divina o la conciencia divina, sería, o sea, nuestra conciencia del alma. ¿Okay? Que está formado por esa síntesis y sus extractos, pero adentro, si querés, en el corazón del alma, ya ahí tendríamos la mónada, que sería el fragmento de lo que podemos llamar también el espíritu divino, que es, cuando está encarnado, me gusta denominarlo el espíritu de vida, que es el espíritu divino, el fragmento del espíritu divino encarnado. ¿Ok? Así que bueno, esa creo que es una respuesta válida. Perfecto. Gerardo. bueno, eh, genial. A ver, cómo tratar de ensamblar un poquito la respuesta y respuesta a lo que acaba de decir recién Marcel. Eh, Más que nada como para mantener un lineamiento con las cosas que yo vengo transmitiendo y enseñando, Por ¿no? favor, por Eh, favor. y ahí encajar un poquito dentro de un mismo contexto para no irnos para otro lado. A ver, una de las cosas más importantes que yo creo haber transmitido o que sigo transmitiendo en las conferencias del descenso del alma a la materia, ¿no? De esta fractalización, de este maravilloso ser que forma parte de cada uno de nosotros y que parte, ¿no? De esa mónada que se convierten después en supramónadas, en el yo soy, y así vamos descendiendo a la materia hasta llegar al alma, ¿no? Y que en muchos casos, el alma, luego de fractalizarse, para poder tocar tierra firme, por decirlo de alguna manera, dentro de un cuerpo físico, esa alma también tiene la propiedad de dividirse en conciencia. Entonces, esto sale obviamente a raíz de los estudios en los mundos internos, ¿no? No es que lo vamos a ver en un libro, por ahí lo podemos llegar a encontrar en libros también, pero hemos verificado que no solamente un fractal de alma se puede expresar dentro de un cuerpo físico, sino también una conciencia que es fractal del fractal del alma. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que según la potencia o la energía del ser que se está manifestando en ese momento, podemos llegar a decir en función a su experiencia de vidas anteriores o de conocimiento, ese ser, según el trabajo interior, puede bajar en forma de conciencia, con una carga menor, o puede bajar con un fractal de alma en forma directa. Y ahí nos encontramos con maestros dentro de un cuerpo físico, con seres que manifiestan un conocimiento muy distinto al resto de las personas y que se diferencian realmente de los demás. Dentro de las expresiones que están dentro del cuerpo físico, como bien decía recién Marcel, tenemos la personalidad o la falsa personalidad, que es la que se expresa a través de los distintos yoes. Los distintos yoes son justamente estos, ¿no? Yo me identifico con esto, con lo otro, el padre, la madre, el hijo. Eh, Esto lo vemos muchas veces, a mí me gusta explicarlo bien profundo en las conferencias cuando decimos
nosotros frente a una misma situación no siempre nos comportamos de la misma manera. Mm, Y esto cuando correcto. empezamos a autoobservarnos tenemos que darnos cuenta por qué, ¿no? Ahí es donde entran los distintos yoes que forman la falsa personalidad. ¿Cómo puede ser que si una persona hoy es mi mejor amigo, mañana lo odie? Si era mi mejor amigo, no lo puedo odiar. Entonces entramos en una incongruencia de pensamiento, de sentimiento y de forma de actuar que no tiene sentido. Cuando nos encontramos frente a estos hechos sin sentido, lo único que le da sentido a esta respuesta es la espiritualidad, es meternos para adentro, es Así hacer es. un alto y empezar a observar qué es lo que sucede, porque en el mundo físico esto no tiene explicación. Sin embargo, esas reacciones existen. Ante un mismo hecho, dos veces no reaccionamos igual. Entonces, agarramos y nos preguntamos, como este maravilloso ejercicio, Marcel, que vos muchas veces nos das, observador observado, ¿no? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que observa al que piensa? Es un ejercicio muy, muy bueno y que no es tan fácil de hacer como la gente cree. Y cuando Marcel nos pone ese ejercicio y la gente a veces se vuelve loca, eso te da la pauta de que no comprendemos realmente quién es el que está en nuestro interior, quién es el que mira desde fuera de este cuerpo físico, quién es el verdadero jugador que está mirando todo lo que hacemos. Bueno, ese verdadero jugador puede ser el alma, puede ser el ser, le podemos poner el nombre que cada uno quiera para no entrar en una discusión, Indistinto. no importa exactamente, eso es indistinto, pero evidentemente hay algo o hay una energía superior o hay alguien que es parte nuestra, que está fuera de nosotros y está observando continuamente cada cosa que hacemos, analizando y en función a lo que observa cambia su actitud, su forma de pensar, de hablar, de sentir. Cuando vamos observando, no, nos vamos dando cuenta por qué son distintos yoes los que se manifiestan ante un mismo hecho. Así yo voy tratando de descubrir de a poco qué es lo que sucede realmente en mi interior, cuáles son los procesos que pasan en mi interior. Ahí voy descubriendo que yo tengo una falsa personalidad, porque si tuviese una personalidad real, con un verdadero centro de gravedad, que ella sería prácticamente lo que nosotros a veces llamamos el camino del iniciado, personas que están a un nivel de autoobservación tan profunda, que ya tienen un comportamiento perfecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que no es porque sí, es fruto de un trabajo interior muy fuerte y de mucho tiempo de autoobservación. Entonces uno con esta autoobservación o con esta observación de lo que está dentro nuestro, de lo que está fuera nuestro, y lo más importante, cuando se encuentra lo que está fuera con lo que está dentro, algo reacciona en nosotros que nos expresa algo hacia el exterior, nos da una reacción hacia el exterior. Esa reacción es la que nosotros tenemos que observar. Que ingresen cosas del exterior es inevitable, porque a eso vinimos, a aprender, a comprender, a relacionarnos con los demás. En la relación con los demás, obviamente que van a suceder cosas que nos van a gustar o que nos van a disgustar. Y eso no quiere decir que sean ni buenas ni malas. Ahora, si yo observo todo el tiempo todas esas reacciones o esas acciones que vienen del exterior e interpongo la conciencia para hacer esa autoobservación, yo voy a poder darme cuenta y discernir en ese momento qué es lo que está sucediendo, qué es lo que provoca en mi interior esa reacción. Cuanto más me observo y más comprendo la diversidad de yoes que se manifiestan en el interior, más los puedo catalogar y juntar en distintos sectores para decir, bueno, esto corresponde a esta parte de mí, esto corresponde a esta parte de mí, como por ejemplo decir, esto viene de la familia de mi padre, esto viene de la familia de mi madre, esto lo aprendí en relación con mis amigos, estas reacciones vienen de mi grupo de el secundario, mi grupo de donde sea, ¿no? Desde el club de tenis, de donde sea. Entonces, una vez que yo voy comprendiendo de dónde proviene lo que a mí me está formando, quién soy hoy, puedo empezar a trabajar de otro lugar. Yo ya tengo catalogado qué son las cosas que pasan en mi interior. Ahí juego a otro nivel. Ahí ya tengo organizada mi psicología interior de otra manera. Ya los tengo identificados a esos yo barras reacciones que son las que provocan o que sea feliz o que sea infeliz o que con determinado grupo de personas me pasa siempre lo mismo y que no me gusta, o que frente a determinado grupo de otras personas soy muy feliz, me siento cómodo y siempre me pasa lo mismo. Entonces la idea es llegar a un estado lo más continuo posible de felicidad, pero a través de la comprensión de las reacciones que están en mi interior por todo lo que viene de mi exterior. Hermosísimo. Marcelo, vamos, me interesa que vayamos entrando también en en esta parte, aprovechando esto que nos decía Gerardo. Maravilloso, Eh, sí. Decime. dentro del,
vamos a ver dentro del concepto amplio de la conciencia, ¿dónde ubicamos el 96% de esa parte que nosotros no nos recordamos a sí mismo, que llamamos el inconsciente? Bien, ¿Dónde ubicamos el sub o el preconsciente y el consciente? Cuéntanos un poquito. bien, bien. Ok. Bueno, vamos a ordenar un poquitito esto que explicó Gerardo, que me pareció fabuloso y que creo que se complementa exactamente con lo que voy a explicar ahora. Voy a intentar explicarlo, que es muy profundo, estamos generando una muy buena plataforma y siento que a medida de que nos observemos en profundidad, fíjate que el pensamiento al toque va a querer ir cuando en realidad se está observando conscientemente, pero no el pensamiento que cree que es el observador. Atención, porque acá empieza la historia. Porque aparece primero un pensamiento que cree que es el observador. El observador está más allá del pensamiento. Y cuando digo más allá del pensamiento, es ahí un poco lo que se refería Gerardo. ¿Qué significa más allá del pensamiento? Yo le llamo conciencia del observador. Es como que el observador tiene su propia conciencia, pero no una conciencia basada en la memoria, sino que aprende a través del reflejo como un espejo. Replica automáticamente lo que sucede. El espejo que hace, te da una imagen, incorpora memoria, no, tiene memoria el espejo, no. Devuelve la imagen que se reproduce instantáneamente en la realidad. Por eso el ser tiene esa cualidad de espejar absolutamente todo. Vamos a decir que el alma es el intermediario con el ser o el espíritu, para entender el concepto. Pero antes que eso está la conciencia del observador, que es empezar a desarrollar esa atenta observación y esa autoobservación en esa conciencia del observador, que lo que tiene es no la lógica del mundo del pensamiento, sino la lógica que está más allá del mundo del pensamiento. Pero ¿cómo? O sea, el pensamiento va a intentar todo el tiempo observar esa realidad desde el propio pensamiento. Vamos a decir que el último límite sería, bueno, estoy pensando, bueno, perfecto, sí. Y después cuando decís, bueno, no tengo que pensar, fíjate el límite del pensamiento, no tengo que pensar, el observador está simplemente en ese estado de conciencia. Pero cuando vos decís, no tengo que pensar, no es que no vas a pensar, estás pensando, no tengo que pensar. Miren, parece muy intrincado lo que digo, pero ojo porque es súper profundo. Es ahí donde llegás al límite del mundo del pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Después, a medida de que vos empezás a entender ese que no tengo que pensar, se empieza a transformar en el límite del pensamiento. ¿Por qué? Del mundo del pensamiento. ¿Por qué? Porque la clave está en descubrir el origen del pensamiento. ¿Cuál es el tirón magnético de la mente que se involucra en el mundo del pensamiento y que necesita pensar? La gran pregunta es ¿por qué pensamos? ¿Ok? Por ejemplo, hablaba recién Gerardo muy bien del camino del iniciado, ¿no? Y dice, bueno, un iniciado de tercer grado, que sería el transfigurado, el iluminado, o sea, evidentemente ese estado de conciencia que está más allá de lo que nosotros podemos comprender hoy, o sea, simplemente lo vamos a comprender con mucha suerte con la conciencia del observador, que tiene un poquitito más nivel que la conciencia de la mente concreta tradicional, e incluso no conecta con la mente abstracta que sería el alma, porque el observador es como la antacarana, la conciencia del observador representaría, si quieren, la antacarana, o sea, el puente entre la personalidad y el alma, para entrar en contacto de verdad con nuestra propia alma y ver la vida, como decía Gerardo, desde el ser, desde esa conciencia. Entonces, para poder entrar en esa lógica, tenemos que atravesar ese límite, el límite del mundo del pensamiento, que simplemente es observar sin justificar y sin condenar, en donde justifico, no porque sí, pero que todo el tiempo el ego está haciendo eso, así en los roles como lo explicaba Gerardo, o sea, de esa forma está permanentemente justificándose, que es lo que vos llamarías, querido Gerardo, la personalidad falsa. Entonces está permanentemente tirando esas justificaciones. Después pasa a un nivel, la otra polaridad, podemos decir así, sería la condenación. Pero fíjate que hay algo interesante en esto, que la justificación es
un ego muy profundo. La condenación ya te estás culpando a vos mismo, no porque sí, es culpa mía, sí, yo me equivoqué, yo cometí el error, y te empezás a condenar, pero también es otra falacia de la mente que te termina estancando. Por lo tanto, tanto la justificación como la condenación son posturas que toma el pensamiento en la cual queda preso de su propia dualidad. Entonces quiere salir, pero sigue enroscado dentro del diálogo interno permanente que genera nuestra mente. Ahora, es totalmente diferenciada la conciencia del observador, está totalmente afuera del mundo del pensamiento, por lo tanto crece sin tener noción de nuestro propio crecimiento, porque si tuviéramos noción, tendríamos noción del mundo del pensamiento acerca del crecimiento de la conciencia del observador. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es muy complejo entender para la mente que puede haber una realidad más allá del mundo del pensamiento. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué pensamos. ¿Por qué necesitamos pensar? La necesidad de pensar, el origen de la necesidad de pensar es la lógica. Por ejemplo, en el caso del nirvana, el nirvana en sí mismo, ese estado de conciencia en el cual se sumerge el Buda, o sea, ese estado de conciencia profundo, que ya después podríamos hablar de lo crístico si querés, o sea, es entender que en ese estado de conciencia ya no hay pensamiento. El pensamiento es utilizado por el alma y por el espíritu de manera consciente como un instrumento que es la actitud que verdaderamente debería tener la mente. Porque, como decía el maestro, ¿creéis por ventura que nuestra mente se circunscribe a la circunferencia de nuestro cráneo? No. Creo que tiene que ver con eso, querido Pero. Marcelo, cuando hay un pensamiento que debo dejar de pensar, eso es sí o sí una interpretación, ¿cierto? Eso es una Exacto. interpretación. O sea, Hay una otro pensamiento. Míralo como otro pensamiento. Es otro pensamiento. No tengo que pensar, es otro pensamiento. No vas a ganar nada con no tengo que pensar, porque decir en tu mente, en tu diálogo interno, en tu propio silencio interior, no tengo que pensar, automáticamente ya generaste el pensamiento, no tengo que pensar. ¿Comprendés? claro, 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 El claro. pensamiento mismo, al vos decir no tengo que pensar, ¿ok? Porque supuestamente querés poner la mente quieta, queremos poner la mente quieta, la mente va a tener esa tendencia, automáticamente ya estás gestando. Al decir no tengo que pensar, ya estás haciendo eso. Estás pensando, ¿entendés? Y vos creés que Sí, decir no tengo que pensar no es no pensar. Esa es la diferencia que quiero marcar. claro. Sí, porque cuando se para, si nosotros nos paramos desde el completo, desde el absoluto observador, desde desde esa conciencia divina, ni siquiera hay un pensamiento de que no tengo que pensar, estoy observando simplemente. Es como el sol. Si el sol pensara que está dando su luz, dejaría de darla. Claro, 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 ¿Te das cuenta? claro. O sea, mira el sol, la conciencia solar, o sea, el logo solar si querés. ¿Entendés? Observalo y te vas a dar cuenta de eso, que de ahí venimos todos, de esa realidad, ¿no? Por eso las grandes civilizaciones desaparecidas y todas las culturas antiguas de la historia de la humanidad adoraban al sol. ¿Qué misterio se oculta en el sol? Claro, claro. Por Gerardo, ejemplo. Bueno, recién hablábamos un poco del observador observado, ¿no? Que creo coincidir que es lo que estaba explicando recién Marcel, que es ese observador que está más allá de la mente que está pensando, ¿no? Y Exacto. cuando hoy estábamos hablando de decir que nosotros tenemos que autoobservarnos con nuestras reacciones, no solamente reacciones físicas, porque a veces no se logra comprender del todo o nosotros no alcanzamos a explicarlo bien. Cuando nosotros hablamos de autoobservarnos, hablamos absolutamente de todo, incluso hasta de los pensamientos. Absoluta. Los pensamientos son acciones que todavía no se han manifestado físicamente, pero que si no los controlamos, el paso siguiente es una reacción física. Entonces, tal vez, la autoobservación de nuestros pensamientos tiene un lugar mucho más poderoso y más fuerte que la observación de nuestras acciones físicas, porque son un paso anterior a reaccionar. Entonces, no subestimemos al observador observado, porque ese observador que todavía no se está dando cuenta que está siendo observado por alguien por encima de él, es el que está provocando la reacción, que él cree que es el que las provoca, porque no se está dando cuenta que hay alguien más por encima que lo está observando y que está tratando de comprender qué es lo que sucede. Porque, como bien decía Marcel,
La mente es un instrumento maravilloso. Pero ¿qué sucede? Siempre va a ser un instrumento maravilloso siempre y cuando se mantenga en la posición para la cual fue creada. La mente Está ahí. tiene una finalidad. Y aquí tenemos que diferenciar lo que es la mente del cuerpo mental, ¿no? Con esa gran y maravillosa frase que dijiste recién, Marcel, que dijo el gran maestro, ¿no? Si nosotros creemos que nuestra mente se suscribe al contorno de nuestro rostro, estamos un poco equivocados y nos estamos perdiendo realmente cuál es su verdadera función y más importante, de dónde proviene, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar en esta autoobservación, y este punto yo creo que es buenísimo, Marcel, y más, eh, los pensamientos, cuando nosotros ingresamos en el mundo de los pensamientos desde un lugar por fuera de ellos, como este maravilloso ejemplo que a veces decimos, si vos querés saber cómo reacciona Gerardo, salí del cuerpo de Gerardo, sentate en la vereda del frente y miralo cómo trabaja, miralo cómo reacciona, miralo cómo camina, miralo cómo habla. Pero tenés que salir, tenés que abstraerte de Gerardo, tenés que ir a la vereda del frente, acompañalo, cuando va en el auto, sentate al lado y observalo. Y observa cómo él observa y observa cómo sus pensamientos causan reacciones. Es maravilloso. Este trabajo realmente bien hecho y tomado con humor, ¿no? Porque a veces me dicen, che, pero entonces el trabajo del despertar de la conciencia es reaburrido. No, no es aburrido. Al Es contrario. maravilloso. Es Claro. apasionante. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a reaccionar por todo lo que pasa en nuestra vida que no nos dedicamos un momento a trabajar sobre nosotros y pensar por qué reaccionamos como reaccionamos. Entonces ahí viene la segunda etapa donde encontramos el culpable de todo, que no siempre es alguno de nuestro yo, porque nosotros, el ser humano, es tan maravilloso que también tiene la expertise de opinar sobre el yo de los demás, no solamente los nuestros, sino los de Aparte. enfrente. Entonces, aparte de eso, ahí encontramos que los culpables de casi todo, por no decir Están de todo, afuera. ¿no? Porque Están afuera. siempre va a haber alguien que dice, no, 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 en mi caso no, bueno, perfecto, pero en la mayoría de las personas somos maravillosamente expertos en descubrir que todo lo que a nosotros nos sucede y no nos gusta, aclaremos eso, todo lo que sucede y no nos gusta, siempre hay un responsable fuera de nosotros. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando pasa algo en nuestras vidas que nos agrada y que sentimos que es lo que nosotros buscábamos, el responsable de que eso suceda somos nosotros. Entonces, eso también hay que observar. ¿Qué pasa con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta y con lo que nos agrada y nos sentimos cómodos? Porque hay un tema importante, Marcel, y esto vos vas a coincidir, calculo. Nosotros, o el ser humano por lo general, aprende de las cosas que no le gustan o que le causan dolor. ¿Por qué? Porque las que sí les gusta se dedica a vivirlas y a disfrutarlas. Y no se detiene a pensar por qué le gustan, por qué se sienten bien, simplemente lo disfrutan. Entonces, cuando dejamos de disfrutar un momento y pasamos por una etapa en la cual nos sentimos mal, ahí empezamos a analizar profundamente un tema que es apasionante y es, ¿quién es el responsable de que yo hoy esté mal? Obviamente que yo no voy a ser responsable, tengo que encontrar quién es el maldito culpable que hace que mi vida sea un desastre. No, el responsable de que mi vida sea lo que sea, buena, mala, maravillosa o no tan maravillosa, soy yo. Tengo que comprender que el responsable de mis acciones, mis Así reacciones, siempre. mis pensamientos, siempre nos enseñan que para poder meditar hay que controlar los pensamientos. Para mí eso es un error gravísimo y uno de los grandes maestros, René May, siempre dijo, usted no va a poder controlar jamás sus pensamientos. Déjelos que pasen, simplemente obsérvelos. No los va a poder detener porque los pensamientos vienen de la mente y la mente está preparada para pensar. Entonces usted no se identifique ni con el momento, ni con el lugar, ni con la sensación. Simplemente observe. Dedíquese a observar. La felicidad está en el producto de la observación, porque a través de eso voy a controlar ¿qué? Mi reacción. Maravilloso. Maravilloso lo Marcelo, que decís. Sí, decime. una, una pregunta. Esto que decía Gerardo me lleva a lo siguiente. Yo siempre digo, o sea, sabemos que la mente en realidad no puede estar en el presente porque la mente ocupa tiempo y espacio, ¿verdad? En el pensamiento hay un tiempo y un espacio. Y cuando nosotros decimos presente es presencia, volver a sentirnos aquí y ahora, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa es la mejor forma, el volver a percibirnos que somos ese soberano dentro de este universo, es la mejor forma de empezar el proceso de observación. Absolutamente así. Fíjate que para mí, conciencia del observador igual conciencia de la presencia.
de tu propio ser, que es lo que estás diciendo. ¿Ok? Pero quería arrancar por ahí y ir hacia donde vos vas, querido Pelón, que es lo siguiente, que era lo que decía Gerardo, la reacción, de acuerdo a mi propia autoobservación, es un proceso emocional, que reaccionamos a un pensamiento. Por eso es tan importante la autoobservación volcada a lo que pensamos. De que decimos, tener autoobservación volcada a lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Bueno, pensar es la primer parte, porque después, no, pero hay que sentir, dice la New Age. No hay que sentir, mucha cabeza, mucho intelecto. Si todavía no entendés lo que sentís, ¿vas a poder observar el pensamiento? No. Por lo tanto, lo primero que tenés que observar es tu pensamiento para crear los equivalentes necesarios para poder interpretar y conocer qué es lo que te está pasando emocionalmente, que son las reacciones que vos bien decís, querido Gerardo, ¿entendés? Entonces, emocionalmente uno reacciona a las cosas, pero ¿quién reacciona? Las emociones. Si nos vamos al carruaje que hablamos siempre, ¿se acuerdan? El pasajero, el que está dentro del carruaje, el cochero, la mente, los caballos, las emociones, y el cuerpo físico, el carruaje completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando reaccionamos, están los caballos funcionando, están funcionando las emociones, estamos reaccionando emocionalmente a algo. ¿Ok? Entonces, esa reacción emocional, que es lo que nos pasa permanentemente a todos, nos pone en un lugar interno en el cual estamos poniendo, como bien decía Gerardo, todo afuera y nada adentro. Ahí no nos hacemos culpables. Yo te estoy hablando de sentirnos en términos de condenación. Me parece algo increíble cómo la mente condena, pero parado en el mundo del pensamiento. ¿Para qué? Para poder observar la emoción y tener las riendas de las emociones. Porque si no, ¿qué pasa? Si el cochero no controla las riendas del caballo, ¿dónde va a parar el carruaje? Que es lo que estaba explicando Gerardo. O sea, la reacción que uno tiene te lleva finalmente a un destino incierto. O sea, que el carruaje se golpee contra la pared. Porque los caballos siguieron andando y vos no controlaste mente, no controló la emoción. Pero después hay un siguiente nivel, y ahí vamos a lo que ibas vos, Pelón, que el siguiente nivel es la conexión con el pasajero, porque el cochero, la mente, igual la personalidad, las emociones, el ego, hace lo que quiere y va donde quiere ella. Entonces, como la mente va donde quiere, nunca tiene la suficiente modestia, y uso esta palabra muy importante, modestia, la suficiente para volcarse sobre sí mismo el cochero y preguntarle al pasajero, que es el alma, tu conciencia del alma, a dónde debe ir, porque el único que sabe a dónde vamos es nuestra propia alma. Entonces, ¿qué pasa? Como esa comunicación entre la personalidad y el alma todavía no está establecida y esa entacarana no está, es como ponerle un celular al cochero y un celular para entender el concepto al alma para que hablen y se comuniquen, porque eso está totalmente desvinculado. ¿Y qué lo desvincula eso? Y ya meto un tema tremendo que podemos desarrollarlo eternamente, que es el sistema, el que se ocupa de a través de la educación separar el alma de la mente, el alma de la personalidad y adoctrinar a través de la educación, principalmente académica, solamente la mente, pero no nos enseñan a conectar con el alma y a responder a la realidad de la vida del alma. Entonces, ahí es donde se produce ese desfasaje. Entonces, por un lado, la conciencia del alma, el pasajero. Por otro lado, el cochero, que es la mente, que es la personalidad, el ego, que tiene que estar controlando sus emociones, que son las reacciones que hablaba Gerardo. ¿Ok? Porque si no, el carruaje se lo pega contra la pared. O sea, va a cualquier lado, lleva un destino incierto. ¿El destino de quién? De lo que la personalidad y el ego cree que tienen que hacer. Y ahí está la dificultad. Ahora, ¿cómo vamos a esa conciencia de la presencia? La conciencia de la presencia está conectada con nuestra propia alma, que en realidad es el corazón del alma, que es la mónada, la que te va a dar la conciencia de la presencia. Pero una antesala de eso es la conciencia del observador. Por eso yo siempre digo que la presencia, ser consciente de la presencia, es ser consciente de la conciencia del observador, pero no por un mecanismo creado por la mente, que dice soy consciente de eso, no, es simplemente saber que la mente concreta, tradicional, tu personalidad, tu ego, tu mente, sepa que hay algo que está más allá de ella, porque ella se cree que es única, omnipotente y que tiene todo bajo su control. Y no es así, porque es el ego. Por eso creéis por ventura que tu mente se circunscribe a la circunferencia de tu cráneo. Eso. Gerardo, continuamos. Ahí está, ¿no?
silenciado, no quería interrumpir. Me quedé sin palabras. ¿Qué puedo agregar? Está tan bien explicado que por ahí querer agregar algo más confunde, ¿no? Pero eh, este puente de Antacarana, que bien decía aquí el maestro Martorelli, que existe y que debido al poco uso que nosotros le damos está un poco lleno de polvo, pero existe para todos, todos Espectacular. lo tenemos, Es- es parte Sí, de nuestra geografía interior, ¿no? No solo la física, sino espiritual. Pero ¿qué sucede? Esa falta de contacto entre el alma que está dentro del carruaje y el conductor del carruaje, ¿no? Que le dice a los caballos para dónde ir, evidentemente si ese celular no está en la misma frecuencia, no usa en la misma frecuencia de comunicación, no se van a evidentemente ese conectar. carruaje no va a llegar a buen fin, se la va a poner, como dijo Marcelo, contra una pared, Qué- o peor, se va a caer a Peor, un precipicio, por peor, lo menos peor, contra la precipicio. pared va a frenar, pero si se va a un precipicio está jodido, ahí sí no hay vuelta. Así que, eh, ¿qué más agregar? Ese es exquisito, Marcelo, escucharte realmente con esta explicación, no tengo mucho más para agregar, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás explicando, así que vamos, sigamos adelante, porque el tema social, como lo abriste recién, es un tema que realmente da para hablar para largo, ¿no? Estos nuevos sistemas de educación Sí, con los cuales yo vamos para soy ahí. muy disconforme, pero bueno, es mi forma Yo de opinar y de también. verlo, ¿no? Soy Entonces, igual que vos. estamos con, Igual ya que con las hablamos, anteojeras, ¿no? Las ya que hablamos anteojeras de caballo. de la carrera, ¿no? Y del caballo, ¿no? Nos ponen la cosita así y vamos para adelante y usted tiene que aprender esto y tiene que entender esto y lo tiene que aprender de esta manera y tiene que leer tal libro y si no aprende todas las bolillas y lo explica cómo es el libro no pasa de año. Entonces es como que el sistema nos va encasillando, ¿no? En una metodología de trabajo que después de mucho sacrificio y mucho sufrimiento para la gran mayoría de todos nosotros, cuando terminamos y egresamos, miramos hacia atrás y decimos, el 99% de las personas, ¿para qué me sirvió lo que estudié? Porque realmente para lo que yo quiero hacer, con el 5% de lo que estaba en esos libros era suficiente, me hubiese dedicado a ser feliz haciendo otro tipo de cosas. Entonces yo creo que hoy la educación, en lugar de tratar de detectar en qué es bueno cada uno de nosotros y poner énfasis en eso para potenciarlo, se dedica a que todos seamos iguales. Todos tenemos que saber lo mismo, hablar lo mismo, expresar lo mismo desde el mismo lugar y bajo la óptica de los mismos autores. Entonces lo único que están generando son clones de un estudio, clones de una información, que es la que ellos necesitan para poder controlarnos. O sea, la Así es. escuela y las universidades hoy son sectores de adoctrinamiento que preparan a las personas para que el resto de sus vidas actúen en función a lo que ellos necesitan de nosotros y no en función de lo que nosotros necesitamos. ¿Para lo que? Para lo que al no tener la conexión con el puente de Antacarana limpia, no nos damos cuenta que venimos a ser felices. Y el venir a ser feliz no es tener un título bajo el brazo, es hacer lo que nos hace bien. Y no solamente lo que nos hace bien, sino darnos cuenta que que mientras que nosotros hacemos lo que a nosotros nos hace bien, estamos haciendo bien a los demás. O hay personas que mientras nosotros estamos siendo felices con lo que hacemos, también son felices y disfrutan de nuestra felicidad. Y ahí nos damos cuenta que estamos respondiendo a una premisa del corazón y no de la mente, porque la mente retiene información, la administra, la cataloga y la guarda en un lugar. Pero ¿quién utiliza esa información, mi querido Marcel? ¿Quién es el que toma la información Ahí que la vamos, ahí mente vamos. guarda para Vamos para utilizar? ahí. Vamos con un Vamos. ejemplo así más globalizado y más genérico, pero que a la vez súper aplicable para nuestra vida cotidiana, que lo más importante que ahí es donde se ve el nivel de autoobservación profunda, vamos a decir. Que es, por ejemplo, esto, fíjate esto, la gente cómo vive, tener, hacer y si me acuerdo ser. Entonces tenemos el tener arriba, el hacer después y finalmente el ser. Esa es la lógica, pero vamos a cambiar las prioridades. Vamos a empezar a cambiar las prioridades y a entender cómo debería ser. ¿Qué sería lo correcto? Ser, hacer y tener. A lo sumo, evolutivamente la humanidad, algunos casos llegan a hacer, ser y tener. Si es que no están en hacer, tener y ser, que sería el segundo paso, vamos a decir, de lo que
en contexto estaría tener, hacer y ser. ¿Cuál sería el segundo paso? O sea, baja el tener y subís el hacer. ¿Ok? Entonces, todo es hacer, que es la mayoría de la humanidad. Con suerte, o sea, todos están vamos a decir, hay un mayor porcentaje en el tener, hacer y ser. Después le seguiría por el hacer por arriba y el tener después en segundo plano, que es otro nivel. Y después entramos en otro nivel más, que es cuando logramos ser, hacer y tener, que es el trabajo del iniciado. Pero hagamos una equivalencia analógica en términos planetarios. Entonces tendríamos ser, hacer y tener, que sería, en estos términos, cuidado del planeta, cuidado del ser, o sea, el planeta arriba, que no pasa, geopolíticamente eso no pasa. Entonces, ¿qué está? La humanidad, después que sería equivalente al hacer, y finalmente, en el tener la economía. Entonces tenemos planeta, humanidad y economía. Pero ¿cómo está ahora ubicado en la conciencia humana social geopolíticamente hablando? ¿Cómo está ubicado eso? Entonces nos damos cuenta que en realidad el planeta no está arriba, el planeta es lo último. Lo primero es la economía, después la humanidad, que quedaría en el mismo puesto, pero después, fíjate que lo último de todo es el planeta, que sería lo equivalente al ser. Por lo tanto, cuando nosotros subamos al ser, el planeta va a ser lo más importante. La humanidad va a estar en segundo plano como para ayudar el proceso a que el ser sea el hombre común, la mujer común, ¿ok? Y después el nivel el cual tenemos que alcanzar para poder lograr esa conciencia de humanidad sagrada, trascendente, pura, limpia, como decía Gerardo, que avanza hacia un nivel superior, hacia una utopía, porque vivimos una distopía, y ya estoy introduciendo otro tema tremendo, que es utopía-distopía, porque utopía no es algo irrealizable. En realidad está totalmente mal visto y eso es problema de lo que decía Gerardo, de lo académico, que nos ponen las anteojeras, porque una utopía es algo que no se puede realizar. No, benditas sean las utopías. Sin utopías no hay evolución humana, no hay la evolución del hombre. Entonces hay que trabajar, por ejemplo, las tres grandes utopías, la de Tomás Moro, la de Joseph Campamela y la de Bacon, o sea, las tres grandes utopías en donde se estudia qué es una utopía, no se entiende el concepto y se malinterpreta llevándolo a utopía como algo no realizable, cuando es todo lo contrario. Entonces, volviendo al punto, ¿cuál sería la utopía, me vas a decir, en los términos humanos académicos? Y que el planeta arriba, después la humanidad y después la economía, porque hoy es la economía arriba, después la humanidad y el planeta, si me acuerdo. De la misma manera pasa en el ser humano tener, hacer, para si me acuerdo ser, para si me acuerdo del planeta, que es nuestra casa, nuestro hogar, donde vivimos, donde habitamos. Entonces, ahí hay todo un proceso de equivalencia que tiene que empezar a generarse en la conciencia humana y ver cómo podemos empezar a trabajar internamente a través de esto que es el despertar de la conciencia y fundamentalmente de la autoobservación, que es lo que nos lleva a conectar verdaderamente con la mayor de las divinidades, de nuestra propia divinidad, para que después desde ese lugar podamos conectarnos con los demás. Y ahí es donde se genera verdaderamente la verdadera comunicación, entre comillas, que era, fíjate, pero como el Antacarana está sucio, como decía, está empolvado, como decía Gerardo, que me encantó, me parece maravilloso el concepto. O sea, no está utilizado, ¿por qué? Porque no hay una humanidad colocada en el Antacarana, no llegamos nunca a conectar con el alma, porque si conectáramos con el alma, todos cumpliríamos el propósito de vida. Nos preguntamos cuál es el propósito de nuestra vida. Wow. Toma, si te pareció poco, seguimos. Wow. Adelante, Qué adelante, placer, querido Gerardito, Ahora, querido Pelón. realmente un placer, ahora un me placer, un pueden placer. comprender todos los que nos están escuchando y nos escucharán luego, porque sentía tanto en mi corazón invitar a dos grandes maestros como lo son Gerardo y Marcelo a este espacio. Eh, Nos está ganando un poquito el tiempo. Gerardo, cuéntanos un poquito en la actualidad planetaria, en todo este proceso como raza, ¿cómo vamos en este proceso del volver al ser? Bueno, como bien dijo
Marcel, ¿no? Ser, hacer y tener. Buenas frases, amigo. Así que, con tu permiso, la voy a tomar para seguir con el mismo Por favor, lineamiento. por favor. Así no nos vamos para otro lado. Coincido plenamente con que está eh, muy muy distorsionado el orden de los factores. Y si bien para ciertas cuentas matemáticas el orden de los factores no altera el producto, en este caso lo altera y muchísimo. Entonces, al no comprender la importancia del ser, o sea, de nosotros, que nosotros somos un alma, que nosotros somos una conciencia, que está proyectada en este maravilloso avatar físico, porque es maravilloso, que si a veces no funciona bien es porque no sabemos cómo cuidarlo. Si no sabemos cómo cuidarlo es porque no comprendimos que somos un ser en expresión, un ser espiritual en expresión física. Si no comprendemos eso, no cuidamos nuestro cuerpo, mucho menos vamos a cuidar el cuerpo planetario o el lugar donde sea que se desarrolla este maravilloso juego. Entonces, si lo tomamos justamente como un juego y nosotros nos ponemos en el papel de jugadores y sabemos que todo juego tiene una finalidad y que en algún momento va a terminar, tal vez la idea sería preguntarnos cómo llegar a la finalización de ese juego de la mejor forma posible. Yo creo que si tomamos conciencia de que, valga la redundancia, nuestra conciencia está manifestándose en nuestro interior, no logra esa conexión con el ser y le damos más preponderancia a la economía porque nos ponen como premisa hoy en día de que tenemos que sobrevivir. De hecho, si nosotros nos observamos, si nos autoobservamos, creo que vas a coincidir, Marcel, Max, conmigo, en eso van a coincidir, que hoy el ser humano está viviendo en modo supervivencia. Yo creo que la gente no se está dando cuenta que no está viviendo. O sea, la gente no está siendo. Están en modo supervivencia. Necesito primero abastecer las mínimas necesidades para mí y mi familia. ¿Y qué sucede con esto? Obviamente sin dejar de lado la importancia de la economía para todos nosotros, que le damos un papel demasiado importante a la economía. A eso sumémosle que cuando nosotros egresamos, muchas veces del secundario, no todos tienen una universidad, pero cuando egresamos sentimos que lo que estudiamos no nos sirvió, que lo que estudiamos no nos gustó. Ya somos personas jóvenes frustradas, ya arrancamos un futuro frustrado, sintiendo en nuestro interior que no somos lo que queremos ser. Si a eso le sumamos que la sociedad te impone un ritmo, o las grandes masas políticas imponen un ritmo a la sociedad, para que no tengan tiempo de detenerse a pensar por qué o para qué, estamos en una disyuntiva y en un problema grandísimo en nuestra sociedad, que es la que yo veo y creo que todos coincidimos que es la que vemos hoy. Una sociedad que sobrevive, una sociedad que corre, una sociedad que no se detiene a pensar, una sociedad que mucho menos se va a autoobservar. Si no tiene tiempo ni para dedicarse a sí mismo, mucho menos a autoobservarse. Tal vez si comprendiéramos que la autoobservación es parte del día, es parte de cada momento que vivimos, o sea, no tenemos que dejar de vivir para autoobservarnos. Todo lo contrario. Al Si contrario. interponemos la autoobservación a la vida diaria, nos vamos a dar cuenta que todo lo que hacemos cada día lo podemos hacer cada vez mejor. Es más, si nos autoobservamos mientras trabajamos, vamos a encontrar formas distintas de hacer lo mismo que hacemos todos los días de otra manera que me va a gustar más. Entonces, mientras voy dándome cuenta que yo las cosas, las puedo hacer las mismas cosas, pero de otra manera, puedo ir encaminándome lentamente hacia un futuro totalmente distinto sin dejar de hacer lo que estoy haciendo. No tengo que abandonar mi vida completa para ser feliz, pero sí tengo que ir preparándola. Pero para preparar una vida distinta necesito autoobservarme. Y luego de autoobservarme tengo que aprender a discernir. O sea, con toda esa información que está en mi interior, que recopilé a través de la autoobservación, llegué a una conclusión, tomé la decisión de qué cosas me sirven y qué cosas no me sirven. Me quedo con las que me sirven y veo qué satisfacciones me dieron en mi vida y qué cosas no terminé de concluir con ellas. A partir de esa premisa yo puedo continuar y como decía mi gran Marcelo hace muchos años, ¿no? Que un día sentados en Pertuti me dijo, Gerardo, proyectá hacia el futuro la mejor versión de ti mismo que quieras que se dé y trabaja en pos de eso. Frase maravillosa. Se las comparto para todos. Es una frase de mi gran aquí amigo Marcelo. Cada uno de nosotros les propongo, pensemos mirando hacia el futuro, hacia adelante,
cuál es la mejor versión de cada uno de nosotros que queremos conseguir. Y hoy mismo empecemos a trabajar para conseguir. Me quedo con eso. Por favor, vamos a tomar unos 2 minutos cada uno y nos cuentan. Aquí arriba están las cuentas de Marcelo y de Gerardo, por si aún no lo siguen, por favor síganos. Eh, entonces que nos cuenten un poquito. Gerardo, vuélvenos a recalcar lo de España, lo de México. Bien, rapidito. Ujú. México, 31 de agosto, 1 de septiembre, sábado y domingo, conferencia y taller, entre otras cosas, viaje astral. Luego tenemos en septiembre, fines de septiembre, 27 creo, algo así, 28 de septiembre, aquí en Mendoza, en Argentina, también un seminario de sábado y domingo, donde vamos a hablar del gran Tomás, entre otras cosas, el compañero poco reconocido del gran maestro. Vamos a profundizar un poquito ahí en su gemelo, ¿no? Que estamos tratando, yo al menos hace 1 año y pico, de traer a la luz quién realmente fue ese ser tan maravilloso que caminó al lado del maestro, por qué caminó al lado de él, quién realmente era, ¿no? Así que eso es aquí en Argentina en septiembre. Octubre, 23, 24, 26 y 27 de octubre, Barcelona, Valencia, Madrid, con la presentación ya sí del segundo libro, que tanto estamos esperando, que yo mismo también estoy esperando, así que estamos aquí a Vamos, full para que lo podamos conseguir. Buenísimo, buenísimo. adelante. Marcelo, Sí, dime, querido Pelón. tus cuentas, cuéntanos un poquito para que te contacten. Bueno, ok. Bueno, erx.org es nuestra página web. Y bueno, ahora están por salir cosas muy, pero muy importantes que ya se las voy a compartir. Muy importante, estoy armando un video sobre ERX que va a ser fascinante, realmente. Ya casi lo tengo listo, lo estoy terminando de editar. Y bueno, creo que va a ser muy, muy impactante lo que se viene, ¿ok? Porque está relacionado con todo lo que es la tierra interna, el mundo intraterreno, y bueno, y así van a empezar a salir cosas especiales que no quiero adelantarlas porque me salgo de la vaina por compartirlas, pero se van a acordar en esta charla se van a acordar de lo que se viene, porque yo sé que va a ser sumamente trascendente y sumamente importante para todos y va a dar lugar a una nueva apertura, tanto en lo visual como en lo musical. Así que Wow, bueno, vamos ahí. así que bueno, saben todos los que me conocen y bueno, quizás leyeron mis libros, este, saben que bueno, que yo vengo de la línea de la música, o sea, antes de conocer al maestro a los 19 años, tenía mi grupo de rock y todo eso, así que bueno, he vuelto a las andadas nuevamente junto con nuestro grupo, así que bueno, vamos a salir a la cancha próximamente, pero por supuesto con toda la línea sagrada del alma, así que bueno, va a ser algo interesante, no quiero ni nombrar nuestra futura banda, vamos a decir, pero ya está en camino y van a haber cosas sorprendentes e incluso vamos a hacer shows y cosas en la línea del arte evolutivo que quiero confirmar, a la cual es un arte con propósito, no un arte que simplemente crea sin destino, sino un arte que crea con propósito enfocado hacia el plan de evolución planetario. Así que bueno, erx.org, ahí se van a enterar de cosas y bueno, muy próximamente, muy pronto van a venir esas nuevas, diría, revelaciones para todos que estoy preparando. Así que bueno, vamos Gerardo con tu libro, ¿eh? Vamos que lo quiero Vamos. ver, ¿eh? ¿Ok? Bueno, no Yo, me olvido en Pertuti que también me dijiste, escriba, amigo, escriba. Esa también la tengo ahí. Así que y bueno, por eso escribí el prólogo de tu lo tengo primer en libro, así tanta que... gran estima, y vuelvo a repetir lo mismo con lo que arranqué hoy la conversación. Cuando un maestro de mayor rango se hace presente, los demás nos sentamos y escuchamos. Así que hoy para mí fue un placer compartir con ustedes dos esta charla realmente Totalmente de con corazón. usted. Gracias, querido Gerardo. Gracias, querido Pelón, por darnos la oportunidad de compartir juntos un momento como este que me parece exquisito. Así que, bueno, gracias a todos.
todos, los quiero mucho y como digo siempre, me gusta ver la vida a través del corazón. Exquisito, exquisito, exquisito. De verdad, Gracias, amigo Mar. gracias desde mi corazón. Gracias, querido Pelón. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias Un a abrazo todos. muy grande, querido Gerardo. Gracias por Gracias compartir para todos. y una Gracias, alegría, Luisito querido. una verdadera alegría compartir contigo de corazón. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias a todos.